primera cuestión que creo que se puede plantear es cómo estás viendo la transición política que está en curso, cuáles son tus expectativas, cómo crees que en esa transición hay que plantear las cuestiones, y te diría cómo ves el papel de UNEN en este proceso. Bueno, gracias. Antes que nada, el agradecimiento por la invitación a los organizadores, a esta casa, a los legisladores que nos acompañan, a la gente que se ha acercado. Es un gusto poder compartir una serie de reflexiones y pensamientos. Bueno, con respecto a la pregunta, en realidad no veo una transición, porque cuando uno habla de transición implicaría a lo mejor un cambio de la actitud para resolver los problemas, para encararlos. Ustedes saben que estamos viviendo situación compleja desde el punto de vista económico y que nosotros hacemos referencia siempre de la necesidad de fortalecer instituciones para comenzar a solucionar el problema económico, porque sin confianza, sin certidumbre, sin planificación, uno de los temas que nosotros necesitamos en el país es generar confianza. La economía se mueve por expectativa y por confianza. Entonces hoy nos encontramos desde el punto de vista económico con una serie de problemas complicados y complejos. Ustedes ven que estamos transitando una época con inflación y sin inversiones. Y la inflación se origina obviamente por un Estado que deprecia su moneda, o un gobierno que deprecia su moneda, para suplir aquel gasto público que excede los ingresos. Dicho de otra manera, si no tenemos superávit fiscal, el Banco Central emite y ahí comienza el proceso inflacionario, acompañado obviamente de pocas inversiones, la incertidumbre además que origina no tener un organismo estadístico que haya reflejado la realidad de esto, que ahora se tiende a aproximar, pero a mi modo de ver con todavía muchas dudas, porque no se dan la totalidad de los datos ni la totalidad de la información. Entonces tenemos un proceso de estancamiento de nuestra economía y con un tema inflacionario bastante complejo. Las provincias, como no pueden emitir, se endeudan en virtud de ello. Y fíjense que las medidas que se han tomado en los últimos años y que todavía permanecen como problema estructural se deben de un tema fundamental para el país, que es el déficit energético. Cuando el gobierno a fines del 2011 comienza a tomar dos medidas, restricción a las importaciones y cepo al dólar, porque no alcanzaron las restricciones a importaciones, comenzó ahí el problema. Primero, rompimos relación con nuestros socios comerciales, como puede ser el Mercosur, y también en las relaciones bilaterales, porque obviamente esta restricción unilateral responde del otro lado con medidas similares. Y esto afectó la caída de exportaciones, menos insumos que se necesitaban inclusive para dar valor agregado al tema de exportación, complejizó aún más la balanza comercial, que el objetivo que perseguía el gobierno, morigerar el efecto de la caída de la balanza comercial. Después vino el cepo al dólar, con las consecuencias que ustedes saben, caída la industria inmobiliaria, la industria de la construcción, que se mueve a partir de la comercialización de la industria inmobiliaria, y hoy el tema fundamental sigue siendo el tema energético. Fíjense que es la primera vez que yo sigo de cerca la evolución de la balanza comercial, que en el primer trimestre la balanza comercial haya sido de 121 millones de dólares total y que el déficit energético haya sido de 853 millones de dólares. Es decir, que primera vez que supera el déficit energético el tema de la balanza comercial. Los subsidios al sector de energía en el primer trimestre han sido el 88%, el incremento que se ha tenido. No tenemos todavía los últimos datos. Entonces a lo que voy, que tenemos un tema inflacionario complejo con un tema estructural sin resolver, que es el tema de energía. Obviamente que también, como bien lo decía Ricardo acá, la inflación es el impuesto que se paga todos los días, lo paga el asalariado y lo paga
el sector productivo, sobre todo las economías regionales, las pequeñas y medianas empresas. Congelando todo el tema de escalas de ingreso al sistema tributario, como es el tema de IVA y bienes personales, bueno, nos encontramos con un impuesto, como nosotros decimos, al trabajo y no a las ganancias. De ahí en más que este problema se podría ir solucionando. La Presidenta tomó una resolución después de las elecciones de octubre del año pasado, pero fue nada más que modificar o actualizar un poco el mínimo imponible, pero la escala sigue siendo la misma, es decir, que cada vez más gente paga más ganancias, y de ahí en más, si ustedes ven la última recaudación que tenemos en los primeros 4 meses, mejor dicho, en el primer cuatrimestre, ganancia creció el 47%, perdón, el 43%, IVA el 46%, recursos aduaneros el 60%, producto también del aumento del dólar, pero la seguridad previsional basada en los aportes patronales y personales, en el promedio llevamos el 28%, por lo tanto eso es una luz amarilla. Entonces estamos con la intención desde las fuerzas que hoy constituyen la oposición, tomar los temas de agenda, pero evidentemente no tenemos ni el número para imponerlo, en la mayoría necesaria, ni tampoco la voluntad del Poder Ejecutivo o de las autoridades de la Cámara, que obviamente están en total coincidencia con el Poder Ejecutivo, por lo menos en el esquema de funcionamiento de la Cámara, de poder llevar estos temas a debate, razón por la cual obliga a la oposición pedir todas las semanas sesiones especiales, aunque no logre el quórum para plantear de alguna manera estos temas. Con respecto a la última parte de la pregunta, bueno, el espacio político que se conformó el 22 de abril tiende a consolidarse. Ahora viene la etapa de pulir cada una del pensamiento que fue expuesto en el documento de Constitución, y también la convergencia que necesitamos que se vaya constituyendo en cada uno de los distritos o provincias, y después irradiarlo también a los municipios. Es por eso que estamos recorriendo, algunos en forma conjunta, otros en forma separada, pidiéndole a la dirigencia de todos los partidos que en el caso de algunas provincias, que estuvo en la provincia de Entre Ríos, se va a proclamar la Unión Cívica Radical el próximo 24 de mayo, el 22 de mayo se hace en provincia de Buenos Aires, también se crea una en provincia de Buenos Aires, por lo que he hablado acá con algunos amigos de la Unión Cívica Radical. En Capital se haría los primeros días de junio, por ahí se están mencionando el 2 de junio, y me parece que son ladrillitos de esta suma de partes que tienden a ser un todo para las próximas elecciones. Voy a retomar ahí en la palabra ladrillitos. Según las estimaciones electorales, UNEN tendría un piso de 25% de los votos, lo cual es muy importante si pensamos una política argentina ahora dividida en 4 partes, ¿no es cierto? Un peronismo oficialista, un peronismo disidente, la coalición UNEN y el PRO. Ahí hay, en el lado de UNEN, 25% de los votos. Es importante, pero no alcanza. Ahora te voy a transmitir, Julio, para que me hagas un comentario de candidato, no de analista político. Sí. Te estás refiriendo, estás hablando de un candidato o precandidato. La gente dice en las investigaciones que UNEN tiene capacidad de fiscalización, pero no tiene o no tendría capacidad de gobierno, por lo cual ahí hay un punto, porque hay un atributo que es la capacidad de gobierno, que está un poco disminuida frente al atributo de la capacidad de gestión. Yo te diría, si vinieran elecciones legislativas, UNEN está muy bien. Ahora vienen elecciones presidenciales. ¿Cómo pensás que esa brecha entre capacidad de fiscalizar y capacidad de gobernar se puede cerrar? Primero que hay que hacerle entender a la ciudadanía qué es gobernabilidad o cuál es la visión nuestra para gobernar. Nosotros queremos gobernar con equilibrio de poderes, con participación del Congreso.
sometiéndonos inclusive a las sugerencias que pueden constituir las eventuales fuerzas de oposición. Queremos una justicia independiente, queremos, como decimos nosotros, jueces de la Constitución y no jueces del poder. Entonces, por ahí está siempre en el pensamiento de la ciudadanía, bueno, roba pero hace, estos gobiernan. Bueno, nosotros que si somos dirigentes y que tenemos que estar inclusive un poco más por encima de la sociedad para hacerle ver cuál, a nuestro entender, puede ser el camino más adecuado para recuperar la República, el federalismo, como hablaba acá Ricardo. Nosotros, en el escenario de los posibles candidatos, venimos de gobernar provincias, Venimos de gobernar provincias, de salir de crisis, pero de gobernar con calidad institucional, que es ahí donde vos te pones a prueba ante una sociedad. Y yo creo que poco a poco dependerá también de nosotros, del grado de confianza que ganemos en la sociedad, de cómo transmitamos a nuestra sociedad nuestros ejes, nuestras formas de pensar y también nuestra propuesta de gobierno. Para que sea creíble tenemos que transmitir cosas que la gente entienda, que vuelva a imperar el sentido común, la normalidad. Y bueno, será una construcción que no dudo que sea sencilla, pero si nosotros demostramos que somos capaces de construir una agenda legislativa con todos los límites y obstáculos que tenemos ahora, pero por lo menos que la sociedad vaya viendo coherencia, que tenemos territorialidad, pero que además tenemos hombres y mujeres, donde ya hemos sido sometidos a la consideración pública y a gestionar provincias importantes, me parece que es una forma de enmendar el análisis que hoy la foto da sobre la visión.